¿Qué le supone a un empresario estar tributando todo en España? Hay mucha gente que está hasta los huevos de ser tratado como un criminal por Hacienda y como un criminal por la sociedad, por ser empresario. Entonces eso está quemando a mucha gente. El emprendedor español tiene que hacer un trabajo de switch mental, de cambiar el dinero personal por el dinero corporativo. La tarifa plana, una vez inicias, gástala. Porque si estás 2 meses te das de baja, luego cuando vuelvas, 300 pavos. Eso es una barbaridad. Pero hay ciertos escenarios en los cuales puedes tributar razonablemente bien en España. Las típicas cosas que la gente descubre de una hostia y dice, ¿por qué no me lo han dicho antes mi gestor o por qué no todo el mundo lo hace? Es que un empleado que gana 2.000 euros netos al mes, ya no solo es el IRPF que le están quitando, es que a la empresa encima de eso está pagando otro 30%. Entonces realmente ya le están quitando la mitad. La situación de España comparada con el resto de países europeos, ¿cómo es si tuviésemos que hacer un ranking? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy estamos con Alex Algarci. Un placer. Un placer, tío. Ya te digo que, como te estaba comentando antes, creo que es uno de los episodios que más valor van a aportar, porque al final nuestro público objetivo son emprendedores y empresarios. Y joder, quiero que seas un profesor para nosotros. Yo voy a hacer como si no supiese nada, me voy a poner el papel de cero y que nos deleites. Así que... Yo me pongo el gorrito de profe y seré especialmente lo más claro que pueda en las explicaciones. Eso es, una masterclass en toda regla, porque ¿quién es Alex Algarci y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo soy, se me conoce en redes como el CEO de Fiscal.io, que es nuestra empresa de fiscalidad internacional. Y bueno, básicamente Alex Algarci primero, Fiscal ahora, es una solución que ayuda a ahorrar impuestos básicamente y a proteger patrimonios, vía optimización fiscal, cambios de residencia, estructuras en el extranjero, empresas en el extranjero, según cómo se tenga que optimizar cada caso. Porque ¿está tan mal como se escucha España a la hora de las tributaciones? Bueno, depende a quién se lo preguntes, ¿no? Habrá quien te dice que va como una moto y bueno, tú que tienes mucho trato con empresarios, nosotros también percibimos otra cosa. Otra cosa, y además no solamente es fiscal, que eso es el error. La inseguridad jurídica, la legislación laboral, el urbanismo, si tu negocio es intensivo en real estate. Entonces, bueno, digamos que el panorama de empresarios está quemado, al menos lo que yo veo, y los empresarios jóvenes y móviles, digitales, no va a quedar nadie aquí. Vale. Entonces, si es verdad que están malos por todas las cosas que está comentando, ¿cuál crees que es el punto de dolor más grande, por ejemplo, a emprendedores jóvenes que están...? Lo cuantitativo, impuestos. Porque ahora mismo un emprendedor, como te digo, vamos a ir de cero, que la gente lo entienda. ¿Qué le supone a un empresario estar tributando todo en España? Bueno, pues depende. Te voy a responder muchas veces con depende a lo largo de la entrevista, ¿vale? Pero vamos a establecer como 2 formatos, el menos gravoso y el más gravoso. Y entre medias hay una escala de grises bastante amplia. Me explico. Aquí estará el empresario que tiene un grupo que vende B2B y que tendrá una tributación más baja, alta, pero más baja. Y luego estará el autónomo que por encima, vamos a poner en el ejemplo, que vende B2C, para que sea más doloroso. Entonces, ¿cuál empezamos? El menos doloroso. El menos doloroso. El empresario normal. El empresario normal tiene una operativa en su empresa y, oye, compra y vende, pero lo hace en B2B, con lo cual, si es internacional, ya no hay IVA involucrado. Pero si es nacional, por lo menos, como te compran empresas que se lo van a deducir, el IVA no se contempla como llámalo coste, llámalo gasto, llámalo de muchas maneras, que ya sé lo que va a decir la gente. No, el IVA lo paga el consumidor. Sí, vais a ver. Entonces, este empresario, el IVA no le afecta. Y una vez deducidos gastos, va a pagar el 25% de ese beneficio. Si no se lo saca la persona física, el dinero se queda en su empresa, esa es su factura fiscal, 25%. Este es el mejor escenario. Que no es que lo puedas coger porque quieres. Tu modelo de negocio tiene que basarse en eso. Y luego está el otro. El otro es el autónomo, vamos a poner un psicólogo, por decir, un emprendedor que haga psicología. El psicólogo, al igual que el youtuber, al igual que el deportista, que el artista, que el odontólogo, no puedes tributar tus ingresos por una empresa en el impuesto sobre sociedades. Puedes crear una SL, pero va a ser una SLP, Sociedad Limitada Profesional. Y la implicación que tiene es que el beneficio, salvo una pequeña parte, te lo metes en el IRPF igual. Con lo cual eso es una cuestión de imagen. Oye, yo te quiero facturar con mi SL porque es más serio. Pero la tributación va a ser la misma. Entonces, el psicólogo vende B2C, es decir, le compran particulares. Y para los que digan que el IVA lo paga el consumidor, bueno, yo si te vendo algo a 100 euros, no es lo mismo que sea IVA incluido a que no. Si no, yo estoy ganando 80 de margen bruto. Y si son 100 IVA incluido, yo gano 100. Y el cliente no me pregunta cuánto IVA hay, ni si es del 10, ni si es del 21. El cliente ve un PVP y paga, con lo cual
yo en 80 competiría mejor. O con 20 euros más de margen, que en este caso es un 20%, cambiaría mucho el cuento en mi empresa. Entonces, ese psicólogo ya se come un 21% de IVA, de todo lo que facture. Después, deducidos gastos, que son muy pocos, porque algo basado en servicios no tiene un coste directo asociado y salvo alquilar la oficina y 4 cosas más, es todo beneficio. Entonces, ya perdió un 21 y ahora va a tributar IRPF sobre eso. Bueno, seguridad social, la cuota de autónomos, 300, 400 euros, 500, los que sean, porque ahora crecen conforme crece la facturación y pillas IRPF. IRPF pues ya depende, entre el 19 y el 54, que es el más alto en la Comunidad Valenciana, 52 en Cataluña y bueno, entre 47 y 54 están todos. Entonces, la gente dice, no, es que los ricos le quitan la mitad. Y digo, no, amigo, a la clase media le quitan la mitad y al rico que no puede evitar el IRPF le quitan bastante más de la mitad. ¿Qué pasa? Que nadie que esté en los tramos altos del IRPF va a ganar dinero por la vía del trabajo o de la actividad económica de la persona física. Pero esta persona se come un 25 y esta se come un 21 más 300, 400 euros de seguridad social, más hasta un 54% de IRPF. Hace poco leía una estadística, no recuerdo ahora mismo qué organismo público, no sé si era Organización Mundial del Consumo, que decía que en España la clase alta es a partir de la que ingresa más de 2.300 euros, creo. Sí, creo que lo pusieron la última vez en 25.000 al año, una Puede cosa ser así. algo así. Entonces tú dices, claro, entonces ese tramo del IRPF, ¿a quién le está afectando? ¿A la clase que tú percibes como baja o a ti que te percibes como clase media pero ya eres alta? Sí, bueno, te dicen que eres alta para un poco, bueno, no sé, aquí nos podemos poner conspiranoicos, no abramos ese melón. Pero a ver, un empleado que gana, pongamos 2.000 euros netos al mes, realmente ya no solo es el IRPF que le están quitando, ya no solo es el casi 5% de seguridad social que le están quitando, es que a la empresa encima de eso está pagando otro 30%. Entonces realmente, si enfrentas el neto del trabajador contra el coste de la empresa, total, no el que ve en la nómina necesariamente, sino el coste de la empresa, ya le están quitando la mitad. Y se va a quedar cerca de la mitad, pero luego, como va a comprar y va a llevar todo IVA, la casa llevará IVA o ITP, pero cada año IBI, el coche llevará IVA o ITP, pero cada año rodaje. Entonces, bueno, los hidrocarburos más de la mitad son impuestos, si fuma o bebe más de la mitad son impuestos, la luz, porque patata lleva un 21% de IVA, la peluquería el 10%, y el cine un 10%, y el teatro un 10%, pero la electricidad no es tan de primera necesidad seguramente, porque podemos vivir sin electricidad en el siglo XXI perfectamente, y un 21% de IVA. Entonces, sí, le quitan la mitad a la clase media. Bueno, que ese tío sería alta para el gobierno, pero bueno. Entonces, por entender un poquito y ponerlo desde una perspectiva más general, la situación de España comparada con el resto de países europeos, ¿cómo es si tuviésemos que hacer un ranking? Bueno, mi visión de Europa en general es bastante similar a la que tengo de España, pero casi diría que España lleva la avanzadilla. Sí. Porque a nivel macro, bueno, es fácil ver la tendencia de que la zona de Asia es la que está comenzando a coger auge y quizás Occidente. Estados Unidos no tanto, porque sigue siendo muy potente, pero Europa se está quedando en un papel muy secundario a nivel global y hace mucho que le damos tanta prioridad a ese estado de bienestar que en realidad yo creo en el estado de bienestar, pero no en uno que esté obeso. Y sobre todo yo creo que es la mentalidad también, mucho de las personas que se está... Bueno, cuando yo empecé la carrera en 2010 ya había salido la estadística de que el 70% de los alumnos de ADE querían ser funcionarios. Eso es una locura, tío. En 2010. Y hoy en día, de repente, todo el mundo quiere opositar. Estamos batiendo récord cada año de opositores jóvenes. Claro, es que a mí, por ejemplo, me pasa que como todo mi entorno es emprendedor... Sí, tenemos una cámara de eco como la Copa. Claro, tú dices, esto va para arriba. Yo no paro de ver emprendedores por todos eso hay lados. que ver datos macro de vez en cuando. Claro, y luego dices, en verdad nadie quiere esto, es una mierda. No, si al que trabaja duro siendo empleado, que si yo, ¿te crees que vas a heredar la empresa? El que trabaja duro siendo emprendedor, no todo es dinero, tal. Y yo, ya, pero estoy en mi misión, coño, déjame haslearla y apretar y currar duro. A mí, desde luego, que algo que me llama mucho la atención es, y es aquí crítico, por supuesto, es que se saquen tantas y tantas ayudas y una persona de 17 años que decida ser autónomo, porque no quiere meterse en un lío con Hacienda, que esté empezando su micronegocio, que más que nada es un aprendizaje, no un negocio, tenga que pagar lo que tiene que pagar de cuota autónomo. ¿Cuántas ayudas habrá para ayudar a otros tipos de perfiles profesionales? Y estás machacando a una persona con... Sí, totalmente. Y además te quitan cuando ganas, pero no te compensan nada cuando pierdes. No, te lo dejaré compensar ya el día de mañana cuando vuelvas a ganar. Y ya, cabrón, pero con todo lo que me quitaste yo quizás no estaba quebrado. Hablaremos luego de la figura de Hacienda, porque
también veo muy común entre emprendedores que se la juegan un poquito más no tenerlo en cuenta. Y Hacienda llama a la puerta después, ¿no? Y se destruyen patrimonios muy rápido, ¿eh? ¿Cuándo vienen los problemas? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuanto a Hacienda como empresario? Esta es una pregunta amplia, ¿eh? Muy Es amplia. una pregunta amplia. Lo primero que voy a empezar diciendo es una frase que siempre digo en todas las consultorías, y es que en fiscalidad tan importante es ser la mujer del César como parecerlo. Porque con Hacienda no vale con tener razón. Con Hacienda, tener razón significa que si vas a juicio vas a ganar. El problema es que las movidas llegan antes. Entonces, tú cuando tienes un problema con Hacienda, te puede llegar una carta que puede ser un requerimiento, puede ser una inspección o directamente la propuesta de liquidación. En cristiano, la multa, digamos. Entonces, si es requerimiento, si es inspección, se inicia lo que llamamos el proceso en fase administrativa, donde te peleas con Hacienda. Recurres, alegaciones, tal. Y ahí, pues, la presunción de inocencia no existe. No estamos en el plano jurídico, en el plano judicial. Entonces, ahí la presunción de inocencia no existe y es muy habitual que los inspectores hagan oídos sordos a tus argumentaciones, a tus pruebas, porque hay unos incentivos muy perversos en este proceso en los cuales si el inspector no te multa, no gana nada, pero si te multa, gana, esté acertado o no esté acertado. Por eso digo que es importante parecer la mujer del César también para no verte en estas. Porque sí, la gente dice, bueno, pero luego voy a ganar ese juicio. Y digo, ya, pero es que si te pido medio kilo y tú estás seguro de que no corresponde que pagues ese medio kilo porque has hecho las cosas bien, para poder defenderte vas a tener que pagar ese medio kilo, defenderte y a los 7, 8 años y eso recuperar tu dinero cuando habrás pagado las costas, porque Hacienda nunca es condenada en costas, por tanto tus abogados y demás te los pagas tú, los intereses de demora que te van a pagar, ojo a esta, porque además son intereses, recordemos, que estás asumiendo por culpa de Hacienda a la cual han condenado. Y la han condenado, pero el inspector conserva su bonus. Vale, pues te dan intereses y no solo tienes que tributar por esos intereses, sino que además tributan distinto a cualquier otro interés, porque irían a la renta del capital, que va entre el 19 y el 28%, pero estos, porque sí, van a la renta del trabajo, al 54%, se lo devuelves. Bueno, 54 es en Valencia, lo digo así un poco exagerado, sí. 50. Y se lo devuelves, porque claro, habéis obrado también, me habéis metido en este problemón y habéis encima colapsado el sistema judicial porque está lleno de litigiosidad contra Hacienda y bueno, es el sistema de incentivos que tenemos, ¿no? También salía Charlie Munger, lo vi el otro día, diciendo, no la de dime con quién andas y te diré quién eres, sino dime tus incentivos y te diré tu futuro. Literal. Y es así, si los incentivos son los que son, no hay ningún castigo por equivocarse, y todo lo contrario, hay incentivos a multar, sea acertado o no. Entonces, por eso, si me dejáis dar un consejo, tan importante es ser la mujer del César como parecerlo, en ese sentido. Porque contra Hacienda no hace falta tener razón para que te jodan. Vale, vamos a ir entrando en cositas un poquito más complejas, pero como te he dicho, vamos a estructurarlo como si fuese un masterclass, empezando desde cero. Un empresario, un emprendedor que esté empezando, ¿qué consideraciones jurídicas y fiscales tiene que tener? Es decir, ¿qué cosas tienes que presentar? ¿Qué orden tienes que llevar en tu factura? ¿De qué eres responsable una vez te das de alta? Vale. Vale. Bueno, aquí ya depende mucho de qué tipo de modelo de negocio hablemos, si tienes claro que lo quieres desarrollar en España, si... Hablando de España, en principio. Empezamos por España. Vale, pues está los dos clásicos, ¿no? El autónomo y la empresa, y el nada. El nada también importa porque veo a mucha gente cometer el error de comenzar, o sea, llegas a la gestoría y pides que te dé de alta de todo y ya empiezas a pagar, bueno, la tarifa plana, si la tienes, que se te acaba un año, y después son ya 300 y pico, 400 pavos al mes, más la gestoría. Y estoy hablando del escenario cero, ¿eh? O sea, no eres nada, no has empezado a vender. Entonces, hago un disclaimer inicial y es que, está mal que lo diga, pero soy muy partidario de, oye, genera tus primeras 2 ventas antes de formalizarte. Pero ya hablando de cuando te formalizas, otro error que veo mucho, la gente dice, vale, pues percibe esto como una escalera, ¿no? La consigo en primera venta, después me hago autónomo y cuando ya estoy ganando más de 50.000 al año, 60.000, pues ya me hago una empresa. Y esto puede que esté acertado o puede que sea un error, porque las empresas ahora mismo tienen 2 años, las nuevas empresas al 15%, y que es ampliable otros 2 y son de base tecnológica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú eres autónomo en una actividad determinada y después creas la empresa, no te van a dar el 15% porque no es
nueva empresa, es una continuación de una actividad. O sea, si tú eres autónomo y luego creas la empresa, como estás haciendo una continuidad, no te dan ese 15%. Correcto, correcto. Y hay gente que cambia el epígrafe para ver si parece una nueva empresa y demás, pero están bastante encima de esto y lo están echando atrás. Entonces, que quien tenga claro que quiere ser empresa, que quiere acabar siendo empresa, seguramente sea interesante que lo sea desde el inicio. Y un tip más, ya que los 15% son los primeros años con beneficios. Entonces, como vayas a cerrar el año con 10.000 euros de beneficio, haz lo que sea por entrar en pérdidas para que cuando gastes tus 2 shots al 15% sea sobre un beneficio seitosiño, que diría mi abuela. Eso está muy bien. Claro, claro, es que lo vemos perder en el día a día. Yo sabía lo del 15%, pero no sabía lo de beneficios. Claro, claro. Igual que ya que toqué la tarifa plana autónomos y estamos hablando de emprendedores chiquitines que están empezando, que no se vean tentados de decir, vale, voy a estar 2 meses de tranqui sin facturar, pues corto. La tarifa plana, correcto, se pierde. La tarifa plana, una vez inicias, gástala. Sí. Porque si estás 2 meses te das de baja, luego cuando vuelvas, 300 pavos. Eso es una barbaridad. Sí, sí, sí. Y en Europa alucinan. Alucinan, porque mira que hay seguridades sociales caras, pero son caras cuando ganas pasta, no cuando no la ganas. Claro. Sí, en Europa he visto recientemente han sacado ayudas para autónomos que es gratis empezar. Sí, sí, sí. De hecho, te apoyan. En Portugal el primer año es gratis también. También. Sí. O Vale. Reino Unido también. ¿Y qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿cuándo de una persona debería de plantearse pasar de ser autónomo a ser empresario y tener su SL? Bueno, aquí el factor decisional va a ser distinto para cada persona. Hay personas que simplemente quieren una cuestión de imagen. Pues yo que voy a acceder a licitaciones, a concursos públicos o directamente como trabajo online y trabajo en mi casa, no quiero enviarte una factura con la dirección de mi casa. Hay veces que es una cuestión de mera imagen. Después hay una cuestión fiscal. A partir de cierto punto vas a pagar más en IRPF por tus beneficios de los que pagará tu empresa por esos beneficios, que más o menos están los 45.000, 50.000 al año. Si ganas más de 40.000, 50.000, te empieza a ser una mejor opción tener tu SL. Ganas, no facturas. Ganas. Correcto, correcto. Más o menos está por ahí, porque luego también hay que entender los para qué de ese dinero. Entonces el dinero está en la empresa, no es tuyo. Si lo quieres sacar, vuelves a pagar y ya no compensa. Entonces los para qué son importantes, luego abrirnos ese melón, porque ya que estamos en plan masterclass, el emprendedor español tiene que hacer un trabajo de switch mental, de cambiar el dinero personal por el dinero corporativo. Pero ese es un melón que lo abriremos. Sí, claro, cuando hayan cogido más bagaje. Entonces, factor imagen, factor fiscal puramente. El factor coste, hay gente que lo valora, a mí no me parece que debiera entrar en esa ecuación, porque la diferencia es, ok, hacerte autónomo, darte de alta es gratis, y hacer una empresa son pues 200 de notaría, 200 de registro, y si te lo hace una gestoría, lo que te cobren. Pon 1.000 pavos como máximo. Y entonces, pues 1.000 o pero cero... Es más caro mantener una empresa que mantenerte a ti como autónomo, yo considero, ¿no? Claro, está el coste inicial y después está la gestoría. Que es más cara la gestoría, sí, no mucho más. La gente piensa que... porque sabe que el autónomo paga menos normalmente que la empresa, pero es que normalmente la empresa tiene una complejidad mayor. Si tienes un autónomo con esa complejidad, entonces es parecido. Sí, sí. Claro, entonces está ese factor que a veces es un poco misconception de mucha gente, aunque está, solo que no es tan exagerado como tal. Pero sí, a igualdad, a lo mejor un autónomo paga 100 y la empresa paga 160. Yo manejaba otros márgenes, pero entiendo que... O sea, yo, por ejemplo, a mí, desde mi experiencia, había estado pagando unos 50 por autónomo y 250 por empresa. ¿Con el mismo negocio? ¿Mismos empleados, misma facturación? No, claro, cosas completamente distintas. Claro, claro, es que normalmente tiene que... O sea, está más en la naturaleza de lo que se hace que en la forma jurídica. Claro, entiendo. En ese sentido. Y entonces, una persona que sea alta, estamos empezando... Y la más importante, sí, la responsabilidad. Uf. La responsabilidad del autónomo es ilimitada, la responsabilidad de la sociedad limitada es autoexplicativa. Que esto se pierde muchas veces, que la gente dice, no, tengo una SL, está limitada la responsabilidad. Digo, ya cabrón, pero avalaste la nave. Efectivamente, porque esto de la responsabilidad tiene su truquillo. Es casi mentira como todo en fiscalidad. Claro. Hay mucho teatro de marionetas. ¿Qué diferencia de responsabilidad hay entre ser autónomo y responder por una actividad a hacerlo con una empresa? Bueno, lo primero es que esto es una vamos a llamarlo, coyuntura que se puede dar cuando tienes una liada gorda. Porque un autónomo, aunque le vaya mal, puede dejar de ingresar y perder lo que tiene, pero no entra en negativo. No entra en negativo salvo que hablamos de financiaciones y demás, que bueno, que es muy habitual y fácil. Una póliza te puede comer si no facturas. Y en una sociedad limitada o anónima, o sea, en las dos la limitación es igual, se limita el capital aportado.
¿Qué pasa? Que esto es sobre el papel, como tantas cosas. En la práctica pueden suceder dos escenarios en los cuales se pierda esa limitación de la responsabilidad. La primera, la que ya te comenté, el aval. Tú creas una empresa y ningún banco le va a dar financiación a esa empresa, porque es nueva o porque con 3 años sigue siendo nueva, me refiero. O tienes un cash flow muy predecible, muy recurrente, o es difícil que el banco te financie sin pedir tu aval personal, sin que tú respondas. Entonces, en la práctica, la responsabilidad está limitada, pero si cae la empresa, caes con ella. Claro. Y hay un segundo escenario que era poco habitual hace años, pero que ahora estamos viendo que se da mucho más, y es la derivación de responsabilidad. Está siendo, junto con otro par de campañas, como la actividad favorita de Hacienda últimamente, de decir, ok, tu empresa quiebra, pero si has cometido cualquier error formal o de fondo, formal significa que cuando tu empresa entra en situación de quiebra técnica, que no me voy a parar a explicarlo, fondos propios negativos, una historia, para no liar, tú tienes que declarar el concurso de acreedores, que era lo que antaño era la suspensión de pagos, es decir, no puedo pagar y por tanto vamos a hablar con mis acreedores, un proveedor en modo genérico, y a ver qué podemos hacer para pagaros. Normalmente ese proceso acaba en liquidación, casi siempre. Y si coge un administrador de liquidación... Correcto, un administrador concursal primero para ver si se salva. Un concurso de acreedores puede salir convenio o puede salir liquidación. El convenio es, oye, tengo X cantidad de deuda, pues me vas a reducir a X entre 2 y te lo voy a empezar a pagar a partir del 3er año, para dar la viabilidad de la empresa. Y el acreedor, que dirás tú, ¿y por qué va a aceptar eso? Y digo, pues que si no cobra cero. Claro, sí que primero se intenta ver si se puede continuar con la actividad de la empresa. Correcto. Para poder pagar la deuda y en caso de que no, pues liquidación. Y ahí sale el administrador concursal y entra el liquidador, vale, que es el que se encarga básicamente de vender los activos de la empresa para lo que se pueda, pagar a los proveedores y ya está. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes fallas en la parte formal, que además esto es muy fácil que suceda, porque te puede pasar entre años, no quiero liarlo mucho, pero es fácil que no te enteres y no lleves la contabilidad súper actualizada. O de fondo, porque se considere que ese concurso es culpable, se le llama. Entonces, concurso culpable puede ser porque, pues yo qué sé, pues que la liaste tú, o sea, responsabilidad, tienes culpa de la quiebra. Entonces, la deuda para ti. Sí, además se considera que por ley, como tengo entendido, tú me corriges ahora si no, pero como que hay un periodo en el que tú tienes que ser plenamente consciente de que el rumbo de tu empresa era hacia la quiebra. Correcto. Si tú no lo reconoces en ese tiempo, pues eres responsable. Eso es la situación de quiebra técnica que te digo. En la quiebra técnica no se ha ido nada a la mierda todavía, pero en los números ya se ve que estás quebrado. Efectivamente. Eso es lo que le pasa a la Seguridad Social, solo que el sector público funciona de otra manera. Vale. Pero sí, la responsabilidad está limitada, pero en la práctica la gente se arruina igual. Vale, pues esto por una parte. ¿Qué otras consideraciones como emprendedor empresario que estás empezando tienes que tener? Cosas que tenemos que presentar. Porque parece una tontería y tú hablas con gente que tiene mucho nivel. No parece una tontería, pero... y a veces te viene en plan apologetic, el emprendedor pequeñito, mira que no tengo ni idea, explícame para tontos, tal. Y digo, tranquilo, porque hay empresarios con 100 kilos de activo en su empresa, estoy pensando en casos concretos, no voy a poner ejemplos, y no se enteran de nada, y no saben lo que es el IVA. Literalmente, hablemos y expliquemos cómo funcionan los impuestos, porque cada uno funciona a su manera. O sea. Pues mira, el IVA, que es la parte más básica y que la gente se lía muchísimo, no tengo muy claro por qué. Además, se gastan el IVA. Los autónomos, sobre todo, se gastan el IVA pensando que es dinero suyo. Vamos a ver, yo no es que esté de acuerdo con esto, es cómo funciona. Entonces, es que es importante, porque yo tengo una cruzada personal contra el sistema tributario, contra Hacienda y contra más cosas, contra las Big Four, ciertos despachos y demás, porque pienso que son cómplices en cierto grado. La cuestión del IVA es que sobre lo que tú factures, la gente habla de facturación y le llama facturación a lo que le entra en el banco. Pero lo que le entra en el banco, si nos ponemos contables, no es, si son 100.000 euros en un mes, pues 80.000 son facturación, concretamente 79.000 son facturación y 21.000 son IVA. Entonces, ese dinero no es de la empresa, porque cada trimestre o cada mes, si eres gran empresa, vas a tener que dárselo al Estado. Es decir, tú, imagínate, facturas 100.000, hay 21.000 euros de IVA. Tendrás gastos, que esos gastos también tienen IVA, que tampoco son gasto para ti. Tú te compras algo de 100 y tu gasto es 79. Entonces, coges esos 21 euros, se los restas a los 21.000, bueno, esto porque habrá muchas más partidas, se los restas a los 21.000 y ese gap, esa diferencia es lo que trimestralmente tienes que pagar. Pero es muy importante hacer una planificación financiera para que no llegue el IVA se paga el día 20, entre el 15 y el 20, según si domicilias unas historias, al final del trimestre. Trimestre de enero a marzo, pues el 20 de abril. De abril a junio, el 20 de julio.
Funciona de esta manera. Y hay que tener mucho cuidado con en esa fecha tener el capital, porque mucha gente lo mezcla con el suyo propio y lo gastan y demás. Hay una práctica que a mí me gusta mucho, que entiendo que todo el mundo la utilizará, que es tener una cuenta para pago de impuestos. Todo el mundo debería. Todo el mundo debería, Sí. ¿no? Que es pues que haces tus cálculos de estos el 21% y demás impuestos, Correcto. entonces lo dejas ahí guardado y te haces la idea de que ese dinero no es tuyo. Correcto. ¿Sabes? Sí, no, muy importante. O sea, con eso y con hay otras trimestrales que son, si eres autónomo, el IRPF, modelo 130. Eso es lo mismo, eso vas a pagar aproximadamente un 20% de lo que hayas facturado en el mes. Entonces, como tú lo hayas fundido o hayas adelantado a proveedores porque te veías alegre de tesorería y adelantaste pasta, de repente tienes que pagar el 20% de la facturación de todo el trimestre, más el 21% después de deducir, leches, que es un golpe. Sí, porque es verdad que se suele escuchar mucho entre empresarios y emprendedores, no, pero si el IVA luego te lo devuelve, ¿no? Y la gente que no lo calculan como el IRPF, Correcto, ¿no? sí. Y luego están los que el IVA es suyo, directamente. Sí. Que yo lo contemplo así, lo introduje cuando hablaba del B2C, pero sé en qué mundo vivo. Una cosa es lo que quiero que sea, Claro. o lo que conceptualmente me parezca justo, y otra es saber el mundo en el que vivo. Claro. Ok. ¿Qué otras cosas? ¿Nos dejamos algún impuesto más? ¿Nos dejamos algún procedimiento más que se tenga que tener en cuenta como A ver, empresario? lo más importante, esta conversación sí que puede ser infinita, según cómo de compleja se ponga la empresa. Pero digamos que el ABC es el IVA, el modelo 303 trimestralmente, tanto los autónomos como las empresas son el 303. Y luego el 390, que es el agregado anual. Todo esto lo hablo desde la distancia ya, que afortunadamente hace como 4 o 5 años que no toco modelos fiscales a la española, salvo el 030, que es el de baja como contribuyente. Y si eres autónomo, tendrás el 130 para pagar tu IRPF. Mira, esto ya que nos ponemos básicos, por si acaso. Tú cuando pagas IRPF, hay dos formatos. Que tú retengas en las facturas o que no retengas. Si retienes en la factura, el famoso 7% al principio, Eso es. 15% después, si te retienen en tus facturas porque eres profesional, y estos son pues eso, médicos, abogados, arquitectos, diseñadores en general, depende del IAE en el que estés. Por si alguien lo quiere consultar y que no le asusten las palabras, si estás en un epígrafe del IAE profesional, probablemente te retengan. Digo probablemente por responder de la forma más genérica posible. Y si estás en un epígrafe empresarial, pues no te retendrán y será cuando haces la trimestral. Entonces, la trimestral de IVA la hacen todos, la trimestral de IRPF la hacen los autónomos a quienes no le retienen. Y después, las empresas harán un pago a cuenta del impuesto sobre sociedades. En base al último beneficio que has tenido, vas a ir haciendo unos pagos a cuenta. Estos pagos a cuenta y las trimestrales del autónomo, del IRPF, cumplen la misma función. Que es, oye, yo soy autónomo, imagínate, gano 100.000 euros al año, voy a acabar pagando un tipo medio de IRPF del 30 y algo %. Pero cada trimestre he pagado un 20. Bueno, pues al final de año, en la declaración de la renta, cojo el 20 del primero, el 20 del segundo, el tercero del cuarto, lo sumo, veo mis rentas totales, me sale ese 30 y pico promedio, veo qué cantidad es, esta ya la he pagado, se la resto y la diferencia es lo que pago en mi declaración de la renta. Por eso que la gente, cuando se alegra de que la declaración de la renta les salga a devolver, realmente han estado financiando al gobierno durante un tiempo. Lo ideal, o sea, yo preferiría que tuviera que pagar lo máximo posible en la declaración de la renta, porque eso significaría que he disfrutado del dinero durante un año y medio. Claro. Porque el que empiezas a generar en enero hasta abril, junio del año siguiente es tiempo que puedes rentabilizarlo. Entonces, para un manirroto esto es un peligro, porque va a llegar el día de pagar y no lo va a tener. Pero para un rentabilizador que ve TIRs por todas partes, ahí sí, a mí me interesa disponer y tener ese efecto financiero para capitalizarme. Porque, ¿cuál es la principal diferencia que causan que a una persona le salga a devolver o le salga a pagar? ¿Qué es lo que está haciendo mal o bien? Pues no es malo ni bueno, pero igual que te pueden retener un 15% de una factura, igual que puedes pagar un 20% en una trimestral, o igual que a un empleado le practican una retención X en la nómina, si te han retenido más, todos son formas de retención, si te han retenido más de lo que una vez terminado el año se hace el cómputo total, sale a pagar menos que esa cantidad, entonces, coño, si has adelantado de más, te lo devuelvo. Vale. Entonces, por eso digo que en realidad lo que has hecho es financiar al Estado. Claro. Que bueno, sanidad y carreteras y estas cosas. Sí, que la retención también es algo que mucha gente no tiene en cuenta y luego se dan cuenta que es un dinero que tendrían que haber guardado en caso empresa por las facturas que han emitido y no tienen ese dinero. Correcto, exactamente. La empresa puede estar del lado del pagador. Si claro. Un profesional a mí viene yo qué sé, un diseñador de interiores para la oficina y me emite una factura de 10.000 euros
y lleva más 21% de IVA, menos 15% de retención. Ese menos 15 yo se lo estoy dejando de pagar al profesional, por tanto está en mi bolsillo, pero no es mío. No es tuyo. Entonces eso vas a presentar un modelo que se llama 111 o 115, según si son profesionales o alquileres, y como si de un IVA se tratase, al final del mes tienes que apoquinarlo. Solo que esto suele tener un impacto mucho ¿Mensual o trimestral? Trimestral para casi todo el mundo, mensual para grandes empresas. Grandes empresas, entiendo. Ok, vale. Sí, sí. Pues creo que hemos hecho un repaso Un paneo bastante sólido, básico es verdad, pero creo que era sí, fundamental. para que entiendan el resto. Efectivamente. Que luego cuando hablemos de internacional es cuando se pone bonita la cosa. Eso es. Porque este es el hermano feo, digamos. Bueno, pero hay que entender a lo que uno se enfrenta Sí. primero para luego buscar... Y para darte cuenta, porque mucha gente no sabe lo que paga de impuestos. Sí, no. No es consciente. Literal. No saben lo que ganan, un poco, muchas veces. Vale, pues entremos un poquito en materia, porque viendo que no es la mejor situación, ¿qué otras puertas se nos abren a empresarios? Bueno, evidentemente voy a abrir el melón de la fiscalidad internacional, pero hay ciertos escenarios en los cuales puedes tributar razonablemente bien en España. Dentro de España es verdad, por supuesto. Sí. Vamos, repasemos cuáles son las mejores situaciones. Mira, vamos a partir de la base. Lo que les pido a todos mis comerciales que les hagan a los clientes para asegurarme de que hablemos el mismo idioma. Lo que voy a decir es súper básico, ¿eh? Pero siempre, justo en la cámara van a decir Illuminati o algo de esto, no, lo represento como un triángulo. Es basiquísimo, insisto, pero ayuda a tomar conciencia de qué estamos hablando. Entonces, cada vértice de este triángulo es algo deseable para nuestra vida o para nuestro negocio. Pero la particularidad que tiene este triángulo es que siempre tienes que dejar un vértice cojo. Solo puedes coger dos. Siempre si coges uno, se desmarca el otro. Entonces, quedarse en España. Quedarse en España, los amigos, el clima, la familia, se está muy bien, estamos todos de acuerdo. Ok, es una ventaja, sin duda. ¿Qué pasa? Que hay una tributación muy loca. Entonces, otra ventaja sería el gran ahorro fiscal en oposición a casi ningún ahorro fiscal, que es las herramientas que te brinda el propio sistema. Y después está el riesgo cero, es decir, hacer todo perfecto por el libro blanquito, en oposición a transitar terrenos grises. Entonces, claro, si estás en España, ya has cogido un vértice. Tienes que elegir de entre los otros dos. Gran ahorro fiscal o riesgo cero. Si quieres gran ahorro fiscal, pues vas a transitar algún área gris. Y si quieres riesgo cero, pues no vas a ahorrar casi pasta. ¿Que quieres ahorrar mucha pasta con riesgo cero? Ya sabes a qué parte tienes que renunciar. Con todo el dolor de mi corazón. Pero es lo que hay. Yo también viviría en España encantado. O sea, ¿se puede tener riesgo cero y tributar muy poco dinero si no vives en España? Puedes optar a ello. Correcto. Y el melón que iba a abrir es que esto, hago el triángulo porque esto es lo que aplica el 99% de la gente que nos esté viendo. Pero habrá ciertos patrimonios que puedan hacer... Y puedes conseguir gran ahorro fiscal con riesgo cero, viviendo en España, sacrificando mucha pasta de estructura. Entonces, cuando tú... Pero esto no es solo el pago, voy a pagar 80.000 euros de honorarios y me voy a montar una estructura de puta madre. Sí y no. Tu propia realidad empresarial tiene que permitir ser estructurada de esa manera. Tienes que tener al menos tus 3 negocios, o 2 negocios, una patrimonial, algo de esto. Cuando tu setup es así, tienes mucho más margen para, dentro de España, de forma legal, tener un ahorro reseñable. Y con el chip de, olvídate del dinero personal y piensa en términos de dinero corporativo. El dinero personal, o sea, nuestros clientes más wealthy son pobres a nivel de persona física. Y yo porque estoy en Portugal y puedo permitirme el sacarme rendimientos a la persona física, pero si no, no lo haría. Que lo que te cruje es sacarte el dinero a ti, eso está claro. Correcto. Y encima es un dinero mucho más embargable. La gente dice, no, es que me da seguridad. Y digo, macho, pues para darte seguridad ya has palmado un cuarto como mínimo, probablemente la mitad, y es que aún por encima es el más embargable de todos. Entonces, seguridad ninguna, es todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Ya has sacrificado parte y si te lo quieren quitar es mucho más fácil. De hecho, es común entre grandes empresarios que tengan pues su holding, tener una que pues, la actividad a lo mejor no esté tan clara y les permita pues, poder pagar todos sus gastos con ella. Sí, claro, ahí ya, como tienes bastantes empresas, va a haber una que necesite coche y por tanto, bueno, metes el coche, a ver, esto ya no sería correcto, pero como son minucias, pues la gente mete los muebles, en plan, cuantas más empresas tenga, más oficinas tengo, más se justifica comprar escritorios, sillas, mesas, ordenadores, oye, pues todo lo de casa pues lo meto por ahí. Claro. Y además la gente dice, no, es que me ahorro el IVA, compro un ordenador de 1.000 pavos y me ahorro pues 210 euros. Y digo, no, macho, te ahorras 210 euros del IVA que es deducible para la empresa y para ti no lo sería. Ahora tienes 800 euros que son gasto para tu empresa, con lo cual son otros 200 euros. Sí, desde luego. Con lo cual el ordenador te ha valido la mitad. Pero no te ha valido la mitad, porque si esos 1.000 euros tuvieran que salir a tu persona física para después pagar eso, ahí ya has pagado de nuevo. Con lo cual el portátil de 1.000 a la empresa le sale en 600
a la persona física le sale en 1.000 que desembolsa más los impuestos que le costó conseguir esos 1.000. Con lo cual a lo mejor enfrentamos el mismo ordenador, 600 euros para la empresa y 1.300, 1.400 según el IRPF que pagues para la persona física. Esto es jodido cuando lo explicas así de golpe. Esto es cojonudo, ¿eh? Es jodido, sí. Sí. Vale, entonces, para entender, ¿qué buenas estructuras fiscales hay en España? ¿Cuáles son las mejores posibilidades que tenemos? Holding. Holding, sin duda alguna. Un holding no es otra cosa que una empresa dueña de otras empresas. No tiene más. Estamos hablando, insisto, soluciones dentro de España. Lo radical, o sea, las grandes soluciones de acercar tus impuestos a cero con poco gasto de estructura y demás, siempre implican salir de España. Pero dentro de España, si tú tienes un holding, insisto, una empresa dueña de otras empresas, es como un árbol, digamos, y esto se puede ramificar ad infinitum. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esta empresa, mira, pongo el ejemplo arquetípico que utilizo siempre de empresario clásico y empresario que ya va aprendiendo un poquito a hacer las cosas a nivel societario. Entonces, uy, que me da un tirón aquí, hice una mala postura. Entonces, empresa operativa que te genera cash flow, ¿no? Con esta empresa dices, gano pasta, pago mi nómina, pero ahora quiero liarme, ya he pagado mi propia casa y ahora quiero comprar otros pisos, ¿no? Porque me da rentabilidad, el ladrillo me da seguridad y, bueno, España. Entonces, que no critico el real estate, pero esa obsesión por pensar que es como el activo más rentable y más seguro, y digo... Y que la gente quiere la propiedad y no la rentabilidad muchas veces, que la seguridad. Exactamente. Por eso digo que no me meto ahí. Ayer grabábamos un podcast de inversión inmobiliaria y hablábamos justo de eso. Pues me viene perfecto para no tener que meterme ahí. ¿Qué pasa? Ponle que esta empresa, yo qué sé, infoproductor, para decir márgenes altos y no tener que involucrar gasto. Factura medio kilo, tiene 100.000 de gasto, 400.000 de beneficio. Vale, esos 400.000 de beneficio van a pagar en impuestos sobre sociedades, que va a ser del 25%. Del 23% puede ser, si no facturas más de 1 millón, del 25% es el genérico. ¿Y podría ser ese 15% en caso de estar en sus primeros años y ser de base tecnológica? Sí, correcto. Vale. Si es de base tecnológica, se amplían 2, ¿eh? Es decir, 15 es para todas, y si es de base tecnológica y te autoriza ENISA, que es un organismo, entonces más 2. Lo que te autorice ENISA a lo mejor ya se complica un poco más, ¿no? No te creas, ¿eh? No te creas. O sea, yo pensaba eso porque siempre que la administración te saca algo de esto, el pasar por ese aro es como, Dios, quítame la vida, prefiero morir, pago. Solo el calvario burocrático, como toda la gente que dice, mira, yo prefiero pagar para que me hagan la web y no, pero puedes hacer el kit digital. Deja, te la pago y así va rápida la cosa y no hay que andarse con 40.000 historias burocráticas, que es coste, al final la burocracia es coste, que es lo que muchas veces y el tiempo es coste. Se desestima. Sí, totalmente. Entonces, arquetipo de emprendedor español, factura 500, paga 100, 400 de beneficio y sobre ese beneficio va a pagar un cuarto. Ahora tenemos 300.000 euros. Ese 25 lo hemos pillado ya. ¿Vale? Eso es inevitable. Luego le meto una segunda derivada para optimizar esa parte. Pero vamos a centrarnos en la segunda derivada, que es la que voy a explicar ahora. Entonces, ahora hay 300.000 pavos, 500 facturación, 400 beneficio, 300 beneficio después de impuestos. Entonces, con estos 300, ahora el tío dice, pues me compro un piso. Y lo que tiene diferentes fórmulas para utilizar este dinero para comprar un piso. El primero es que lo compre la propia empresa. Pero a lo mejor la empresa es de una cosa que no tiene nada que ver con el inmueble. Si el inmueble lo compra la empresa, impuestos cero, porque el dinero ya estaba ahí, pero ahora tienes una empresa de una actividad que tiene un piso que no tiene nada que ver. Esto, bueno, a mí me da un poco de toque, pero no es peligroso. Es peligroso, bueno, no es peligroso porque he dicho que esto es un infoproductor, que no cabe la posibilidad de que tenga un problema. Pero si es una empresa que tiene 20 empleados y le cae la demanda, le cae la facturación, le cae la actividad. Sí, pero un infoproductor está muy expuesto a una crítica, por ejemplo, y se puede cargar todo. O sea. Claro, pasa que eso ya no entra en negativo. Ya. Entonces tu negocio deja de facturar, pero el piso sigue ahí. Es verdad. El problema es cómo tengas una empresa de reformas y un tío se te muera. Y de repente no te firmó la entrega de EPIs o cualquier historia de estas, o yo qué sé, o vendes algo alimentario y alguien tiene cualquier problema de salud, que esto son demandas muy gordas. Entonces, si has optado por esta vía de comprar el piso en la propia empresa que generó el beneficio, entonces si cae la empresa, cae tu patrimonio con ella. Y esto es un error terrible. Y además, poner eso por orden a alguien que me esté escuchando y que lo tenga de esta manera y pensará, no, lo voy a quitar, lo voy a hacer bien. Eso es un proceso que se llama de escisión. Bueno, te lo puede comprar otra empresa, pero tiene implicaciones fiscales. Esa escisión vale pasta, ¿eh? No fiscal, pero sí de gente como yo. Entonces, es importante hacerlo, es muy relevante el tener esto presente a la hora de hacerlo bien desde el principio. Siempre, 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 esto
prácticamente a nivel filosófico. Riesgo y activos separados. Separados, incluso. Tienes una empresa industrial. Una sociedad tiene las máquinas, las naves, las campas, las licencias, las concesiones, y otra empresa tiene los empleados, la actividad y los clientes. Si pasa algo aquí, no afecta aquí. Esto es muy importante. Sí, esto conozco casos de personas que les ha perjudicado alguna actividad de alguna empresa y que cuando han ido a demandarla, al tenerlo separado, la implicación ha sido muy pequeña. Responsabilidad limitada. La responsabilidad ha sido tan limitada que no han tenido la respuesta que la parte afectada se imaginaba. Claro, si hubiera dolo, si hubiera voluntariedad, si hubiera mala fe por parte del demandado, entonces dirían, ok, esta empresa no tiene patrimonio, pero por tu mala fe le derivo la responsabilidad a lo otro. Ahí tiene muchos nombres, delegación de responsabilidad, grupo patológico. La cuestión es que hay que hacer las cosas bien. Pero las cosas bien a nivel de buena fe también. Pero claro, por supuesto, la separación de activo y actividad es muy, muy, muy vital. Entonces, opción 1, comprar. Yo lo desaconsejo. Vale. Opción 2, hacer con la empresa que genera la pasta un préstamo al socio y el socio compra el inmueble. ¿Te había escuchado? Es otra opción. Tampoco implica impuestos. Incluso puede ser un préstamo sin interés al ser con el socio. Por seguridad, para que Hacienda no proteste, yo me gusta poner un 3%. Por un 3% de interés, no cuesta pagarlo y santas pascuas. Y luego el socio se compra el inmueble, que se comerá sus impuestos y luego le queda libre. Esta está bien, fiscalmente no es demasiado dañina, pero es que el préstamo tiene que volver. Y a lo mejor tú no quieres que vuelva ese préstamo. Y como dejes pasar mucho tiempo con los préstamos entre la empresa y su dueño, te van a decir que eso es salario o que eso es dividendo. Y te van a regularizar IRPF por ello. En cualquiera de los casos, estratégicamente, no quieres que vuelva. Es precisamente la unidad que genera cash flow, no necesitas fondearla más. Entonces, luego está la vía clásica de toda la vida. Tengo un beneficio en mi empresa, me lo saco y con eso compro. ¿Qué pasa? Que si de aquí tenía 300.000, después de pagar 100.000, ya hemos pagado 100.000 de sociedades, estos 300.000 cuando me los saco, tributas, pagan otra vez entre el 19 y el 28%. Ponle que te quedan 220. Pero con 220 no puedes comprar un piso de 220, porque el piso tiene impuestos. Entonces te podrás comprar un piso de 200 más impuestos. Por tanto, tenías 300 después de pagar 100.000 y te ha dado para comprar un piso de 200. Es que entonces no hay ninguna solución buena. A mí ninguna me parece buena. No, de estas tres no. Por eso digo que el dinero corporativo gana siempre al dinero personal. Y si en lugar de empresa operativa, persona física, inmueble, tuviéramos empresa operativa, empresa matriz, empresa patrimonial. Si hacemos esto, estos 300, los primeros 100.000 los palmamos. Los de la primera derivada no estamos hablando de esto ahora. Esos los palmamos. Tenemos 300.000, que en el otro escenario nos daba para comprar un piso de 200. Pero si estos 300.000 los reparto a mi holding en lugar de a mi persona física, en lugar de un cuarto voy a pagar un 1%. Es decir, 1 euro de cada 100 en lugar de 1 euro de cada 4. Y cuando con este dinero, 299.000 en lugar de 220.000, que recuerdo con 220.000 no puedes comprar un piso de 220.000, 299, ahora te compras un piso que como está en una empresa que se dedica a eso, si lleva IVA o si lleva ITP, va a ser deducible en cualquiera de los casos. Y con el IVA hay una cosa que se llama inversión del sujeto pasivo que puede que ni lo desembolses, ni siquiera, no está ni el efecto financiero. Entonces, con 299 te compras un piso de 299. Joder. Cambia mucho el cuento. Y lo único que has hecho es el mismo recorrido, pero con sociedades. Pero entiendo que... ¿en qué afecta que tú tengas socios en esta holding? Porque claro, yo imagínate, tengo 3 socios y tengo una holding. Y quiero comprarme una casa a través de esta estructura fiscal. A mis socios les está afectando. Por eso yo soy muy partidario, aunque un holding puede ser de varios socios, yo soy muy partidario de holdings individuales. Eso es lo que... Hasta ahora yo pensaba que tenía entendido que sería la mejor estructura fiscal para todo el mundo. O sea, que cuando llegas a cierto nivel de empresario, ten tu propia holding. Yo siempre digo que el holding es nuestro traje corporativo. Nos representa en el mundo empresarial. Todo lo que voy a hacer yo, no lo hago yo como Alex, lo hace Algarci Holding. Claro, porque entiendo que pasarse los beneficios de una holding a otra holding es mucho más barato que de una holding a persona física. Por supuestísimo. Claro. Pero ahí ya no meterías de holding a holding, ya no metes dos niveles, 1,25 y 1,25. Porque en la empresa operativa, que es en la que tienes socios, en la patrimonial no, porque es tu patrimonio, en la que tienes socios ya participas a partes con respectivos holdings. No hay un holding dueño de esa empresa y en ese holding está repartida la propiedad. No, ya tienes tu holding y todo lo que tendrías tú como persona entra a tu holding. Si tú tendrías un 10% de esta, un 50% de esta, pues tu holding tiene un 10% de esta, un 50% de esta. O sea, yo puedo tener una holding con 3 personas, pero dentro de esa holding yo tengo una patrimonial que solo me pertenezca a mí. No. No podrías. No. ¿Tú por qué quieres ese holding con 3 personas?
porque desempeñamos muchas actividades comerciales que están relacionadas. Entonces, holding nos viene mejor que una empresa sola y Vale. desarrollo solo todo con 3 personas. Vale, entonces, este es el escenario en el cual puedo entender que se comparta un holding. Ujú. Pero ya no te vale para hacer inversiones individuales. Entonces, Claro. muchas veces, mira, un ejemplo chulo, que es cuando los dibujos societarios, para imprimirlos tienes que hacerlo en una hoja A1. Esos son los que molan, los que no entran y son más grandes y demás. Ahí hay muchos holdings anidados. El holding, el holding, el holding, el holding. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tiras sociedades en función de con quién las compartas. ¿Qué pasa? Que cada nivel que subas es un 1,25. Bueno, un 2,5, pues, que sería 2 niveles, pues tampoco es especialmente gravoso. Pero solo tiene sentido si tienes varios negocios con los mismos socios. Claro. Ese sería el caso. Y aún así, incluso podéis participar con sendos holdings individuales. Vale. Pero aquí hay una cuestión también de que luego queráis hacer patrimonio conjunto. En plan, está el individual y luego también está el conjunto. Claro, entiendo. Entonces ahí, por eso respondo a casi todo como buen gallego con depende. Sí, entiendo. Ahí te puedes meter. Incluso además, o sea, para que la gente sea consciente de cuánto depende, he intentado por activa y por pasiva estandarizar el proceso de consultoría y no hay manera. No he conseguido convertirlo, no he conseguido paquetizarlo. Tiene que darlo una persona en vivo, una persona formada. Porque cada caso es un mundo. Por eso te voy explicando cosas en modo Porque paraguas. basarse de el rendimiento del capital, o sea, los beneficios que tengas que te pertenezcan de una holding a otra, ¿qué tributación tiene? Lo mismo que de una empresa operativa, un holding. Vale. Reparte dividendo intragrupo y vale 1,25. O sea, Intragrupo no, pero son holding distintos. Pero si este holding posee parte de este está en el grupo de este. Claro, sí poseen. O sea, es una cuestión de participaciones y además a nivel de requisitos son bajísimos, porque este 1,25 del que estoy hablando es el resultado de aplicar un 95% de reducción al impuesto sobre sociedades. Y esto tiene 2 requisitos súper sencillos. Poseer al menos un 5 en la empresa filial, un 5%, pues casi siempre lo posees, y una tenencia mínima de 1 año. Es decir, no te puedes repartir un dividendo y que tribute el 1,25 si la empresa la acabas de crear o la acabas de comprar. Vale. Que, por cierto, ¿quieres que le explote la cabeza a la gente? ¿Cuántas SLs tienes? Una. ¿Sería vendible el día de mañana? Sí. ¿Cuál sería un precio de salida espectacular? Hostia, ¿en el futuro o ahora? En el futuro. En el futuro, bueno, a 2 años vista. Haciendo cumpliéndose de todo el plan mental que tengo, estaremos hablando de mucho dinero, más de 100 millones, claro. Vale, pongamos 100 millones. Como llegue el día en el que le salga una novia, te haga la due diligence, se gusten y se casen y vendas esa empresa, vamos a poner que 100 kilos son para ti, para el escenario. Vale, como pase eso, tú vas a pagar 28 millones de euros a Hacienda. Pero si en vez de venderlo tú, lo vende tu holding, que es lo mismo, es todo igual, solo con el registro mercantil, sale otro nombre y tú eres el titular real exactamente igual. Pues si vendes por 100 kilos, como persona física pagarías 28 millones y como empresa pagarías 1 y 250.000 euros. De hecho, una persona de la que hablamos a empezar, que es asociado con nosotros, va a hacer una venta muy importante y llega tarde al holding. Claro, porque ¿cuánto tiempo tienes que tener? ¿Un año, has dicho? 1 año. Y con Hacienda, siempre que leáis a nivel legal 1 año, 183 días, límites de estos, nunca os quedéis cerca porque os lo van a echar abajo. Ya. Cuando dice 1 año, en realidad es 1 año. 1 año lo pone en el papel, 1 año y medio tiene que ser en la práctica. Entonces no vale prepararlo para la venta. Mucho tienes que entorpecer y atrasar esa due diligence, en plan, es todo fatal. No da tiempo. Envías las cuentas mal, a ver si discutís un poco, a ver si lo procrastinas y demás. Sí. Porque luego ya la gente se pone imaginativa con, no, hago un arrendamiento de unidad de negocio y luego la venta se ejecuta más tarde y demás. Pero aquí Hacienda lo ve claro y ve que el devengo se generó en el inicio y te folla igual. Virgen Santísima. Vale, pero vamos a entrar en soluciones internacionales porque por mucho que estemos rebuscando, es que lo que hacemos es rebuscar todo el rato. Realmente no hay ninguna buena solución encima de la mesa. Y sufrir. Y yo Sufrir por la conozco incertidumbre. Grandes empresarios que pueden tener perfectamente 5 o 6 sociedades y llevan 40 años ejerciendo y sé que no utilizan estas estructuras porque son complejas. Llega un momento de tu vida que si tú llevas 20 años siendo millonario,
por mucho que te joda, no te empiezas a meter, porque estos son conversaciones incómodas, sobre todo lo que tienes que tener con socios. A lo mejor la estructura funciona, pero tú tienes 2 negocios con 3 socios en común, uno con otro, 2 con otro y comparte uno con este y otro con el otro, y montar estructuras compartidas es realmente complicado. Sí, sí, sí. Lo que hay que hacer es hacerlo desde el inicio. Claro. Todo en lo que tú participes no lo haces como persona física, lo haces con tu holding. Te creas hoy, siendo 20 años que tengas, te creas tu SL que va a ser un holding. Es una SL normal, pero su actividad es la gestión de las participadas. Y Pero cada tienes que proyecto- tener esas participadas. No, no necesariamente, solo que no vas a aprovechar ninguna ventaja porque nadie te está repartiendo O dividendos. sea, yo ahora mismo en mi empresa, por ejemplo, ya podría hacer la holding. Sí, correcto. Vale. Solo que no me gusta, pero esto es ya una cuestión de detalle, no es que no se pueda técnicamente, es una cuestión de detalle que no me gusta que la holding tenga una actividad, por lo que hablábamos de la separación entre riesgo y activo. Pero por poder, puede. Tú si ahora participas en diferentes empresas Sí. con esa SL, cumplen, o sea, las ventajas de las que hemos hablado se cumplen igual. Claro, es que eso es lo complicado, que esa SL participe en todas las cosas que yo haga. Porque entonces todo tiene que estar relacionado. A lo mejor yo tengo varios proyectos. Porque lo que no deberías hacer es un holding con actividad. Eso si es un es. holding que no es nada, Eso es. no es nada, es como, yo qué sé, como tú tienes un DNI, pues imagínate una tarjeta que dice que eres un holding. Inviertes con eso. Pero ese holding no tiene nada, tiene ahí normalmente un empleado, eso un es administrativo, magnífico. la típica persona de confianza, que sí, que yo, o sea, cada vez nos llega gente con patrimonios más grandes a consultoría. Y nos sigue pasando lo mismo que nos pasaba con los emprendedores pequeños, que es, 1, ¿y por qué esto no me lo ha dicho mi gestor? 2, si esto es tan fácil, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Que yo lo he pensado, te lo juro, ¿eh? Hay veces que escuchándote a ti y otras personas he pensado, tío, yo entiendo que lo que me están diciendo es que yo haga una empresa holding y vaya metiendo todos los proyectos que yo vaya haciendo. Y encima es una solución para emprendedores que estén empezando. Y Porque que si lo haces desde el principio es barato. es que con lo que suele pasar, y a mí me pasa por ejemplo ahora, te digo, yo tengo una empresa, pero estoy asociado en muchos más proyectos que cada uno son de un tema. Si todo lo puedo facturar y puedo tener participaciones de eso a mi holding, Y encima, si participas en muchas es porque valoras hacer exits también. claro, sí, sí. Y ahí la fiscalidad cambia radical. Y en España consigues tributar el 1,25 de eso. Porque el dividendo, que vale 1,25, ya ha pagado un impuesto, un 25 de sociedades. Pero la venta de la empresa es 1,25 y ya. ¿Y las ventas de participaciones? También, Hostia. también. Eso es claro, eso Claro, es claro, porque tú a lo mientras- mejor no haces una venta, pero llega un momento, o sea, o con 20 años, tú estás en 5 proyectos y llegan los 25 y están rodados todos a X facturación y decides salirte de alguno porque te quita espacio mental. Sí, todas esas participaciones las puedes vender a 1,25. Mientras tengas más de un 5%, que recordemos que es Sí. el requisito, sí. Oye, magnífico. Los fondos de inversión pagan muy pocos impuestos por esto, porque su modelo de negocio se basa en comprar participaciones y venderlas. Y eso no lleva IVA, no paga impuestos de sociedades. Bueno. Oye, me ha gustado esta conclusión que hemos sacado. Sí, es que yo, por eso la gente dice lo de ¿y por qué no lo ha dicho mi gestor? Y es como, ya, si es que por eso estamos evangelizando con esto. Es que y la culpa no son los de los gestores. Bueno, los gestores al final sufren mucho y viven en el día a día y normalmente tú tienes un cliente que se te hace grande y tú ya no puedes atender a ese cliente. Estás tú, tienes uno de laboral y tienes ahí un abogado echándote un cable con algo. En cuanto se ponga compleja un cliente, no eres capaz de atenderlo. Entonces, bueno, la gente les echa mucho la culpa a los gestores y yo creo que, bueno, que es una especie de situación inevitable que a menudo se da en ese sentido. Pero luego tienen a veces culpa el cliente que escucha la palabra holding y ya lo asocia a megapatrimonios y ya desconectan. Sí. Y no están escuchando que hacer una holding es hacer una SL. Y que participar en otras empresas con tu holding es lo mismo a nivel notaría, registro, curro. ¿Y cuál es el procedimiento teniendo yo una SL para pasar a ser holding? Dos opciones. Hay gente que si quiere aprovechar esa SL como holding, pero tiene actividad, esa actividad hay que hacer una aportación de rama de actividad. Es decir, Claro, sería tengo una SL con actividad, quiero quitar esa actividad para hacer una holding que no tenga actividad. Correcto. Entonces puedes tirar el holding hacia abajo, de manera que la actividad ahora se desarrolla en un CIF nuevo que cuelga de esta, que bueno, esto lo estamos haciendo ahora mucho, pero el holding natural sería de, oye, yo soy Alex y tengo el 100% de esta empresa y no tengo nada más, pero voy a participar en este otro proyecto y además quiero una patrimonial para comprar un montón de inmuebles, invertir en renta variable, lo que sea, hay jubilación. Yo nunca lo haría, ¿eh? No soy tan boomer de comprar renta, pero para que se entienda el caso. Pero parto de solo una SL. Vale, pues lo que hago es crear la sociedad holding, como cuando creé esta SL, lo mismo, solo que esta se dedica a epígrafe, venta de tornillos, y esta epígrafe, gestión de filiales, de participadas. Entonces, estas participaciones que ahora me pertenecen a mí, quiero que le pertenezcan a esta. Entonces, lo que hago es una operación que se llama, por si alguien lo quiere buscar, canje de valores. Ese canje de valores, si yo tenía esa empresa e invertí los 3.000 euros iniciales y ahora vale 1 millón, yo si dejo de tener esa empresa debería pagar
por ese gap o esa ganancia patrimonial. El canje de valores es un tipo de operación societaria que puedes acoger a una cosa que se llama, que no se asusta a la gente, régimen de diferimiento, de neutralidad fiscal. Bueno, que es muy fácil hacer esa aportación sin que pague fiscalmente. Vale. Insisto, se llama canje de valores, no tiene mucho. Y además lo suelen saber hacer los gestores. Operaciones societarias más complejos ya no, pero esta, que es más natural, sí. Es como si le vendiera las participaciones, pero no, miento, me voy a hacer una metáfora mejor. Como si le hicieras una aportación de capital en forma de participaciones. Vale, entiendo. Como quien aporta un coche, como quien aporta los 3.000 euros, pues yo lo que aporto son las participaciones. Sí, de como esta. estás canjeando ese valor que tiene la empresa por Correcto, correcto. participaciones. Ahora esta le pertenece a esta y tú lo que has adquirido son acciones en esta gracias Claro. a haber aportado esas. Por eso se llama canje. Estás intercambiando este valor por la parte proporcional que salga aquí. Oye, magnífico, ¿eh? Esta solución me ha encantado, ¿eh? entonces- Vamos a ponerla en marcha. Yo, desde luego, ¿eh? No, Ahí no, queda, ¿eh? es que cualquiera que habla conmigo hace el holding. Sí, ya te lo acto, digo. acto seguido. Y eso que no hemos hablado todavía de lo que yo me dedico. Ahora, Que es- vamos a eso, que es- vamos que a es- eso. Que es el internacional. O sea, holding nos estamos liando a hacer precisamente porque hay mucho perfil que para las soluciones originales que trabajamos descualificaríamos a ese cliente. Porque no valora cambiar su residencia, no puede tener una empresa en el extranjero y no tiene operaciones relevantes en el extranjero, proveedores, clientes relevantes. Yo es que, por ejemplo, soy de este triángulo el que prefiere pagar un poco más y tratar de hacer las cosas bien. Sí, el problema es el complemento circunstancial que has utilizado. Un poco más. Lo sabía que ibas a decir, ay, ahí no se cumple la regla. Sí, pagas mucho más a cambio bueno, la verdad que se vive muy bien aquí. Yo soy muy partidario de según en qué formato. Pues mira, ayer, por ejemplo, comentamos, hablaba con una gente a la cual le interesa pagar los máximos impuestos posibles. Claro. Porque más impuestos significa que has tenido mayor EBITDA y si estás preparando tu empresa para hacer una venta, te interesa tener el mayor EBITDA posible. Una empresa muy industrial, por ejemplo, que necesite mucha financiación, mucho leasing, también le interesa pagar los máximos impuestos posibles porque eso significará que tiene más beneficio y por tanto es más financiable y a menor tipo, mejores condiciones y demás. Vale. Entonces, tampoco te sientas mal porque puede que sea tu caso y de lo poco que sé, aplica. Vale, pero hablemos bueno, vamos a centrarnos en personas que a lo mejor nos están viendo y que sí que están buscando soluciones en el extranjero porque, oye, están hasta los huevos de pagar dinero y lo que quieren es ganar. Entonces, ¿qué vehículos son ahora mismo los más interesantes? Porque escuchamos de todo, tú lo sabes. El de Estonia, tal. Sí, eso es. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por cuál es para ti la mejor. Ahora mismo, actualmente, depende. Sí, depende y además voy a introducir otro factor más y es que en fiscalidad las cosas no son buenas o malas en sí mismas. Son buenas o malas en tanto en cuanto se combinan o hacen la combinación correcta. Ejemplo arquetípico que siempre cuento. Como yo vivo en Portugal, la gente me preguntaba mucho, ahora ya ha desaparecido el régimen que yo tengo y ya no se pregunta tanto, pero en 2023 era una maldita locura, y la gente me decía, oye Alex, yo quiero abrir una empresa en Portugal. Le digo, no, Portugal es interesante para la residencia de la persona física, para vivir tú, pero tu empresa debería estar fuera de Portugal si lo que quieres es optimizar bien esa residencia fiscal. Me dice, no, pues me voy a mudar a Estados Unidos. Y digo, en Estados Unidos lo que quieres es hacer la empresa, no irte tú a vivir necesariamente. Vale. Entonces, para que la gente entienda que las soluciones no son buenas o malas en sí mismas. Pongámonos en la situación en la me da absolutamente igual dónde estar, yo lo que quiero es pagar cuanto menos. ¿Cómo Vale. lo hago? Me voy a donde sea. ¿Y a qué se dedica este? Y tiene una empresa de no sé lo que quieras poner. Dime tú, bueno, servicio o producto. Con este ya. Servicio. Si servicio puede pagar 0%. 0%. 0% IVA, 0% seguridad social, 0% sociedades. Súper sencillo. Agencia de marketing digital, ejemplo mega arquetípico, se va a Dubái, opera como freelance. Como freelance puedes hacer 20 millones de euros que van al 0%. Si es como empresa, tributarás los primeros 375.000 dirhams, que son como 100.000 dólares, al 0 y el exceso al 9. Pero si tú vives en Dubái y la empresa paga un 9 y yo mi salario pago un 0 y mi salario es deducible para la empresa, tranquilo que le voy a meter 25.000 pavos al mes, son eso, 300.000 al año, que para la empresa es deducible y en mí no paga nada. Entonces son los 100.000 euros exentos más 300.000 también van a ir al 0. Sí, van a ir al 0. Correcto, y el exceso va al 9. Y como vendes a clientes fuera de Emiratos, va a ir prácticamente todo sin IVA y seguridad social no hay. Entonces, de repente, un tío que hacía 150.000 euros y se quedaba con la mitad, pues de repente se queda con el doble.
Y ya está. Y esto que la gente dice, guau, pero Dubái, porque paraíso fiscal, que ya está mezclando churras con merinas, no es un paraíso fiscal, pero sí que es cierto que la gente piensa en Panamá, en Andorra, en Dubái y poco más. Sí, cierto. Y poco más. ¿Qué es un paraíso fiscal? Entendamos la definición. Pues mira, hay países en los que se pagan mucho menos impuestos que en los paraísos fiscales. Eso es lo primero que voy a decir para que la gente entienda que el paraíso fiscal no es una cuestión de impuestos, es una cuestión de cooperación con los demás países a la hora de dar información. Vale. Si te abres una cuenta bancaria en República, bueno, no es el mejor ejemplo. Si te abres una cuenta bancaria en Emiratos, España, si le pide a Emiratos que le informe, le va a informar. Pero si la abres en Vanuatu, Mauricio, normalmente son siempre Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles, bueno, Mónaco, Liechtenstein, Isla de Man, todos estos, el problema es que no cooperan. Entonces, eso es lo que hace que los República países... tampoco, ¿no? La República Dominicana es que Está a punto de cambiar. acaba de firmar el CRS, Ay, entonces qué están cabrón. justo entrando ahora y demás. Pero digamos que la Unión Europea dice, ¿no me informas? Pues te pongo una banderita de color negro y a partir de ahora, si un ciudadano mío se va a vivir ahí, no le admito el cambio de residencia. Puedes vivir 366 días al año en ese lugar que me sigues pagando a mí durante 5 años. Eso son los paraísos fiscales. Correcto. Si tú vives en España, te vas a vivir a Bahamas, los próximos 4 años más el de transición, sigues pagando IRPF en España. Que nadie lo hace, porque el que se va a Bahamas dice, aquí os quedáis, no se ve el pelo. Entonces te quedas insolvente, porque España te reclama esa deuda, tú no la pagas y bueno, eres insolvente en España. Pero quien tenga propiedades y tal, se las van a quitar. Hostia, qué puta. Pero sí, pero ser insolvente es una putada. O sea, o te... Yo conozco, es que claro... ¿Y pueden vivir sin problema? A ver, depende. ¿No tiene implicaciones a la hora, por ejemplo, de pedir financiación con un banco, si es de otro claro, país? Sí, claro, pero hay insolventes pobres y insolventes ricos. Ya. Claro. Hostia, que tenerlo muy grande, para decir yo vivo insolvente toda la Mira, te puedo vida. poner un par de ejemplos que se quedaron insolventes hace muchos años y los bancos, que eran sus principales acreedores, le han ofrecido, oye, págame esto y se acabó, retiro la reclamación y ya vuelves a ser solvente. De la pasta que tienen, ¿no? Y te voy a hacer la proporción, ya que no he dicho nombres, ni referencias ni nada, se les pedían 12 kilos y les han pedido 30.000 euros a cada uno a cambio de dejarlo así. Pues no han querido. No. Se han acostumbrado a conducir rápido con el coche y que no pase nada, a poder aparcar donde te dé la gana y que te pongan las multas que sean. Se han acostumbrado a, bueno, esa libertad que te da el saberte invulnerable. Es que te digo una cosa, es que esa libertad, ¿cuánto vale? Tío? Claro, y luego si se mueve en efectivo o hoy en día con empresas del extranjero, pues hay mucho insolvente que vive mejor que tú y que yo y con menos RAM ocupada por la burocracia. Es que esa es lo que te digo que cuesta dinero. Esa libertad, ese espacio mental Sí, es lo que más... Correcto. Yo utilizo mucho la metáfora de la RAM La porque RAM, porque tío, es tal literal. cual. Déjame la RAM libre que necesito tener. Sí, que viene la declaración de la renta y estás... Sí, que... ya te ocupa puta RAM, en vez de estar centrado en el business. Y por eso digo que lo de los insolventes es una putada, me entró la risa porque sí, es una putada. Hostia, qué bueno. Pero el que es pequeño tramita la ley de segunda oportunidad y se libera. Pero el que es insolvente rico no le interesa dejar de serlo. Ya. Vale. O sea, descubres que el insolvente rico está viviendo de una empresa en Londres. Y dices, me he enterado, te he pillado, te voy a joder. ¿Cómo? Si no es suya. Porque es insolvente, no puede. Claro. Es invulnerable desde muchos puntos de vista. Y con el coche, salvo que le quiten puntos, es infinita la cosa. Hostia, tío. Que nadie tome ejemplo. Esto no es un jaque. Sí, Tú quédate con la holding, no te hagas No insolvente. es consejo de inversión ni de operación. Sí, qué bueno. Vale, entonces, hemos visto que Dubái es una opción que ya también había empezado yo a escuchar que dejaba de ser, lo que no era tan interesante. A ver, todo lo que se pone de moda, la OCDE lo va a atacar. Sí. El NHR en Portugal se puso, que es el régimen que tengo yo, que es para extranjeros y durante 10 años. Se puso de moda, se lo cortamos. Golden Visa en España, se lo cortamos. Régimen de impatriados en Italia, que te permitía una reducción en el IRPF entre el 50 y el 90% si vivías en zonas deprimidas. Que básicamente decías tú, joder, me van a hacer vivir en, no sé... ¿Cómo lo compruebas? No, ya no eso, sino que zonas deprimidas es de Roma para abajo, todo. Joder. Incluye Cerdeña, incluye Sicilia, que es tranquilo, que si me iba a Italia no iba a pasar frío al norte. Literal. ¿Sabes? Yo no necesito que me emplee nadie. Sí. Voy a las zonas bonitas. Y también retirado, fuera. El non-dom británico, que ahora explico lo que es, desaparece también. Entonces, digamos que el mundo tiende hacia la hipertransparencia y hacia que no exista tanto dumping fiscal. Vale. Pero bueno, al mismo tiempo surgen cosillas nuevas. En España facilitaron la ley Beca, que luego sí que la explicamos. Bueno, van surgiendo regímenes. El Salvador pasó a ser tributación territorial. Vale. Como República Dominicana, ¿no? También es territorial. Panamá. O Panamá, vale. Correcto. Entonces, ¿qué otra opción ahora mismo es de las más jugosas para ti? Mira, en Europa tendríamos
Lugares, todos los países que mencioné a continuación, se puede pagar menos que lo que se paga en Andorra. Vale. ¿Vale? Digo porque la gente piensa en Andorra. Porque Andorra, ¿cómo está ahora mismo? Andorra También un 10%. Vale. ¿Siempre ha sido así? Sí, solo que antes de 2018 era considerado paraíso fiscal. Entonces había secreto bancario. Desde 2018 ya no. De hecho, te hacen unas comprobaciones del copón, son insufribles los bancos andorranos. Pero sí, es un 10% la empresa y un 0% por repartir el dividendo. Si viene de empresa andorrana, si viene de fuera, pagas un 10%. Vale. Y en el IRPF pagas 0, 5 o 10%. Está asequible. Aceptable, y hay carreteras y hay hospitales. Ya sé. Estoy de acuerdo. Vale, entonces dentro de Europa nos comentabas, ¿qué opciones hay? Pues mira, para pagar menos, insisto, no todo el mundo en estos países puede conseguir esto. Muchas veces hay que ser extranjero y muchas veces hay que generar tus rendimientos fuera de ese país. Pero esas son las condiciones de muchísima gente, que ahora que trabajamos en remoto, la mayoría de nosotros, con el móvil podemos irnos al fin del mundo. Entonces, Irlanda. Y no Irlanda porque paga un 12,5 de sociedades, sino Irlanda porque también es non-dom. Non-dom quiere decir que si vives en Irlanda y generas tu renta fuera y no la introduces en Irlanda, queda exenta. 0%. Correcto. Sí, remittance basis se llama. Reino Unido, 200 años con el régimen non-dom, que es lo que acabo de escribir. Se le ha puesto fin este año y a partir del año que viene van a dar simplemente a los nuevos residentes 4 años de territorialidad. La territorialidad, o sistema de tributación territorial, significa que lo que generes fuera no tributa, independientemente de si lo introduces o no. Que es mejor que el non-dom. Claro, el non-dom tiene un requisito adicional. Entonces te cambian los 15 años de non-dom que había antes por 4 solo de territorialidad, que no está mal. Yo viví en Londres un año y más de 4 sería impensable. Sí, es verdad. De puta coña. Además yo siempre digo soy transtropical, que yo soy un caribeño atrapado en el cuerpo de un gallego, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ahí está. Y yo cuando vivía allí me preguntaba mucho el por qué tanto jeque árabe, oligarca ruso, mega industrial indio, te hablo de gente con barbaridades de pasta, que de estas que te cuesta entender, que el dígito no te entra en el móvil y cosas de estas. Decía yo, ¿por qué esta gente vive aquí? Y claro, un poco más mayor ya fui comprendiendo las grandísimas ventajas que el Reino Unido tiene para estas personas. Vale. ¿Y te exigen más de 6 meses de vivir allí? ¿O todo el año? ¿Cómo es? Fíjate, Irlanda y el Reino Unido a partir de 90 días ya te van a hacer residente, pero no puedes estar más de 180 días en España. Ya. Porque entonces gana España y entonces esos 90 días no valen. Luego los cambios de residencia también son delicados. Si yo te dije que nos va a costar acotarnos a 1 hora y pico. Que soy un peligro, como tires del hilo, ahí voy. Entonces, completamos Europa. Reino Unido, Irlanda, Andorra, los paraísitos fiscales, bueno, ahora voy a ellos, Malta, Chipre. Y Malta, Chipre diría que son quizás los mejores en Europa. Y luego tampoco se pagan impuestos y aquí mola mucho porque da mucho pie a ponerte conspiranoico, con que cada gran país europeo tiene como su protectorado de paraíso fiscal. Alemania tiene Liechtenstein, el Reino Unido tiene la isla de Man, Francia tiene Mónaco, Italia tiene San Marino y el Vaticano, España tiene Andorra y Gibraltar. Entonces es como que todo país tiene su paisito al lado, como cuidado y decir, sí, exacto, a vosotros nos vamos a dejar tal. Y esto es súper interesante porque, no voy a abrir ese melón porque es complejísimo, pero son los puentes entre el mundo offshore y el mundo onshore. Imagínate, tú tienes dinero súper ilegal, de Dios sabe qué, de esto de que te pido que no me lo cuentes, y tienes 20 kilos en una empresa en las Seychelles. ¿Y qué pasa? Que Seychelles está blacklisted, que era lo que comentaba antes, que igual que no te dejan cambiar tu residencia, si emites facturas desde una empresa de Seychelles, luego no se las dejan deducir a tu cliente. Y si quieres enviar pasta, el banco no te lo coge, te rechaza la transferencia. Entonces, no son operativos. Entonces, ese dinero en la práctica casi no se puede usar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en Seychelles y quieres meter el dinero en Europa, pues tendrás que utilizar el amigo del país en el que lo quieres meter. Porque si tú metes la pasta en Liechtenstein y luego quieres pasarla de Liechtenstein a España, tienes el mismo problema. Pero si mandas la pasta a Liechtenstein, paraíso a paraíso, y de Liechtenstein a su hermano mayor, ahí sí que entras en Alemania. Si quieres entrar en Inglaterra, pues la transfieres a Isla de Man y de Isla de Man metes en Inglaterra. Vale. Entonces esto es, bueno, todo ese juego de la gente que dice que cree que el mundo es como un lugar mega justo, con reglas iguales para todos, y nanay. Vale. Las reglas están para los mortales y el resto las hackean muy a menudo. Entonces, ya te digo, Europa son esos un poco con las estrellas, diría que son Malta y Chipre.
Vale, entendido. ¿Y ¿Resto fuera del mundo? hay mejores opciones que dentro de Europa? Sí. Y además hay una transición que yo no vi venir. Presumo bastante de adelantarme a las tendencias y de saber verlas, pero esta no la vi venir. Sí que la vi venir, pero pensé que no se iba a materializar. Y es que la gente llega a consultoría y te dice, ¿cuál es tu objetivo de la consultoría? Y ya no es ahorrar impuestos, ya es ahorrar impuestos y pirarme de Europa. Por la deriva social. También hay mucha gente que está hasta los huevos de ser tratado como un criminal por Hacienda y como un criminal por la sociedad, por ser empresario. Sí, tío. Entonces eso está quemando a mucha gente. Está cabreando de decir, ostras, aun por encima que arriesgo mi patrimonio, aun por encima que curro más que nadie. Porque la gente dirá lo que quiera, pero no conozco muy pocos empleados que trabajen más que empresarios. Es que es uno parar. Hostia tras hostia, tras hostia, tras hostia, hostia económica, hostia social, La resiliencia. hostia judicial. Sí, somos, o sea, yo no me doy golpes en el pecho, pero es verdad. Mi madre el otro día tenía una conversación con mi madre, mi hermano que también se quiere dedicar a estas cosas y tal, y me ve haciéndolas. Y me decía mi madre, ¿pero tú cómo lo haces? Y digo, mamá, porque estoy entrenado a hostias. Claro, si todos los días tú despiertas y te dan una galleta, tú te acostumbras. Y me dices, ¿qué? ¿Tu hermano por qué no es a lo mejor capaz tal? Digo, porque todavía no se han dado. Cuando le den más galletas se espabila, seguro. Necesita hacer la cara. Claro, y luego pasan cosas de estas, que no lo habéis visto en las cámaras, pero tengo una psoriasis del copón, porque, hostia, lo de esta empresa en los últimos 3 años ha sido una locura. Pero continuamos con los países, que me voy por las ramas. Entonces, hemos terminado Europa, seguimos hacia el este y tocamos Georgia. Vale. En Georgia puedes pagar hasta un 1%. ¿Vale? Normalmente va a estar por debajo del 5%, pero hasta un 1%, según cómo se articule tu negocio. Seguimos hacia el este y tenemos Emiratos, Dubái, Abu Dhabi, un poco tal, pero los países del entorno, Omán, Qatar, Arabia Saudita, tampoco tienen impuestos. ¿Qué pasa? Que Dubái está muy occidentalizado y eso es lo que le facilita la vida a los europeos. Seguimos hacia el este y en el sudeste asiático, que todo el mundo está en Bali. De repente todo el mundo está en Bali, Indonesia, y paradójicamente es el único de todo ese entorno que no es interesante fiscalmente. Porque sí, vendrá alguno y dirá, no, yo tengo una PMA que los 3 primeros años paga el 0,5. Y digo, sí, paga un 0,5, pero ¿ahora qué haces con ese dinero? Si lo quieres sacar como dividendo, se va a activar una cosa que se llama withholding tax o retención, que en Indonesia son altas, y luego tributarás el dividendo. Ponle que vives en Dubái y no lo pagas, ok, pero el withholding tax te lo pagas, y a lo mejor es un 15 o 20%, que es como si fuera tributación efectiva esa retención, porque la pierdes. Entonces, dejando detallitos menores al lado, en Tailandia, en Taiwán, en Filipinas y en Malasia tienes tributación territorial. Así de sencillo. Vives allí, generas tu dinero fuera, exento. Vale, esto tiene algunos pormenores, pero para que la gente lo entienda. Y después viene el gran continente de la territorialidad, que es América. Concretamente, de México para abajo. Porque aquí ya tenemos Belice, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Igual me falta alguno, pero creo que por ahí están todos. Tienen territorialidad permanente o temporal, pero tienen territorialidad. Y en Andorra pagarás un 10 y en estos países puede que pagues un 0. Y no es un pueblito cerrado en una montaña. ¿Qué pasa? Que Andorra está súper bien para los que necesitan estar cerca de casa. Claro. Es que es España, tío. Claro. Es que al fin y al cabo... Claro, a mí me dicen, ¿Andorra te parece un buen destino? Y digo, hostia, es que si yo soy de Barcelona o del País Vasco, viene espectacular. Y si soy de Madrid, si me apuras, también. Y si estás pastado, yo conozco gente que va con el avión a todos lados. Sí, correcto. El helicóptero de Barcelona. Estamos fantaseando en Fiscal con la idea que estamos teniendo que meter mucho coche y es como... ¿Cuánto cuesta un jet? Ríete, pero no salen los números tan... Están los presupuestos ahí pronto. Sí. Eso va a romper internet. Vale, pues joder, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que son todas las estructuras fiscales que ahora mismo hay encima de la mesa. Sí, ¿no? residencias fiscales. Residencias fiscales. Sí, porque luego si hablamos de empresas en el extranjero ya serían jurisdicciones diferentes. Claro, entiendo. Y para empresas, o sea, porque hemos hablado, lo hemos dicho, de personas. Para empresas, ¿cuál sería la más interesante? Pues mira, volvemos a hacer el mismo ejercicio para que la gente tenga como el mapa de lo que puede hacer su persona y de lo que puede hacer su empresa. Y creo que así va a ser muy útil para ellos. Sí. Entonces, en Irlanda también es útil para empresa, porque pagas un 12,5 y si la empresa es de base tecnológica puede reducir hasta un 50%. Por eso están el Google, el Facebook y todos allí. ¿Quieres que hablemos de Google y de Facebook? Hablemos. Muy rápidamente. Hablemos. Porque el impuesto de sociedades en Irlanda es bajo, es del 12,5, insisto, y si es de base tecnológica puede llegar a ser la mitad, 6,25. Pero Meta no paga una puta mierda, ¿eh? No, que va. Esta estrategia está muy guay, solo que me da un poco de miedo porque la gente la escucha y luego la quiere aplicar y cuando eres pequeño no tiene sustancia, no tiene fundamento, es una simulación, se ve ficticia y eso Hacienda se lo ventila. Pero vamos a poner Meta. Meta Irlanda
es filial, eso lo sabemos todos, igual que Meta Asia o Meta lo que sea. El problema es que Meta California también es filial. ¿Y cuál es la...? Bueno, más que filial, digamos que no es la titular de Meta como marca. Vale. Meta como marca está en una empresa normalmente situada en un país de tributación cero, o casi cero. Entonces, si la marca la posee una sociedad en un lugar donde casi no tributa, y yo si te dejo usar mi marca me tienes que pagar por ello. Royalty. Sí. ¿Y qué pasa? Que el royalty por encima es porcentual. Tanto más facturas, tanto más royalty. Por tanto, es infinito. Siempre vas a estar quedándote con el mismo proporción de margen. Claro. Entonces, normalmente se ponen un royalty loquísimo, por encima del 50% de la facturación, de tal manera que le dejan el margen necesario para cubrir las oficinas, los empleados, la estructura. Y el impuesto, el tipo de gravamen, ese 12,5 o 6,25, ya es bajo. Pero es que la base imponible sobre la que lo aplican es ridícula directamente. Claro. Entonces, Creo que es un 6% sobre muchísimo menos. Claro, exactamente. Entonces, ese ejemplo en particular tenía como doble punto de vista. Pero mira, Irlanda me viene muy bien, porque Irlanda es interesante como empresa, la he mencionado también como persona física, pero si resides allí, entonces no deberías tener tu empresa allí. Claro. Porque lo interesante de Irlanda es el non-dom, y necesitas que tus rendimientos se generen fuera. Y si tienes tu empresa en Irlanda, que es interesante a nivel de sociedades, pero vas a estar pagando el 12,5 cuando deberías estar pagando el 0. Entonces, por eso todo depende. ¿Irlanda es bueno? Sí, es bueno para la persona física. ¿Es bueno para la empresa? También. Pero no para las dos a la vez. Ya. Por eso siempre depende. ¿Qué más empresas interesantes hay? Está Estonia. Hablemos también, sí, eso es Estonia, LLCs. ¿Qué es esto? Sí. Dos cosas muy diferentes entre sí. Entonces, cuando empezamos, venga, Estonia. Estonia porque es la que no trabajamos desde fiscal. Entonces, Estonia no es otra cosa que, bueno, aparte de la administración digital, que eso es una maravilla, la verdad, lo que ha hecho Estonia a nivel de trato con la administración a nivel digital, a mayores de eso, es una empresa que paga un 20% de sociedades, pero solo lo paga si repartes dividendos. Mientras estés reinvirtiendo en la empresa o simplemente remanses el beneficio y no lo repartas, no pagas nada. Entonces eso está muy bien, pero es una empresa que está preparada para hacer tope. Vale. Porque en el momento, una misconception, un error de concepto muy habitual que tiene la gente es decir, bueno, meto el dinero en Estonia, no pago nada durante unos años y el día que lo quiera sacar pago un 20%. Digo, no. Cuando lo quieras sacar, se activa el 20% de sociedades, pero luego tú pagas lo que sea por el dividendo. Entonces puede ser un 20 para abajo y un 20 para arriba. Un 40 ya no te interesa tanto. Ya. Entonces Estonia solo es interesante cuando va a hacer tope, cuando de aquí no vamos a querer sacar el dinero. Y la gran cuestión que no aplica a Estonia, pero aplica a los españoles que les interesa Estonia, es que a día de hoy, y llevo 4 años en esto, y llevaré, no sé, debo estar cerca de 1000 consultorías, aunque las he retirado ya, a día de hoy no me he encontrado, bueno, me las he retirado, pero porque las hace mi equipo, no porque yo ya esté en modo jubilado, que poco me falta. Entonces, la gran cuestión es que no he conocido a nadie que tenga una empresa en Estonia y que tenga motivo económico válido, que esto es un concepto jurídico, es decir, una justificación no fiscal para estar en Estonia y no en España, ni con motivo económico válido, ni con sustancia en origen. Sustancia, oficina, empleados en Estonia. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando Hacienda se entere, porque normalmente la gente cree que funciona porque factura 100.000 euros y vuela por debajo del radar. Y a Hacienda no le importa, no va a molestarse por eso. Pero en cuanto le interese, en cuanto empieces a sacar un poquito la cabeza, te van a decir, oye, esa empresa Estonia, ¿por qué está en Estonia? No, porque es que pago menos sociedades. Y tienes oficina y empleados, clientes en Estonia, ¿algo? Nada. La opero desde España, mis clientes están en España, yo soy el dueño, yo soy el administrador. Está fuera. Esa empresa puede que no te sancionen, bueno, tiene que haber un ánimo de ocultación para que te sancionen, pero en líneas generales no te sancionan, te regularizan y te hacen pagar como si eso hubiera sido siempre una SL. No a partir de ahora, sino 4 años para atrás. Eso era... Y claro, si has venido ganando 100.000 pavos al año, claro, no has pagado nada porque no has repartido, pero si hubieras sido española habrías pagado 25.000 euros. Entonces, 25, 25, 25, 25. Y seguramente las has vendido a españoles con IVA intracomunitario.
Pero si hubiera sido española, llevaría un 21 de IVA. Así que 21, 21, 21, 21. Entonces te llevas un 21 más un 25 por cada año no prescrito. Esto es lo que yo había escuchado, que la LLC en Estonia era algo perfecto, pero que cuando llegase el momento de retirar el dinero te pillasen, te ibas a comer todo lo que te habías estado evitando. O sea que realmente es una tirita, no es una solución. Bueno, es un fraude. Es un fraude y es una simulación. Simulación de empresa fuera, que en realidad eso es una SL. Entonces, por eso te la regularizan. Siempre fue una SL, nunca fue una empresa en Estonia. Eso es el cambio de concepto. Dicho esto, que nadie apriete el culo y se vuelva loco, porque este proceso que yo te digo de coger una empresa fuera y hacerla tributar en España se llama la aplicación de sede de dirección efectiva. Y, haciendo honor a la verdad, aunque no hay ninguna exclusión en específico, nunca, jamás, ni yo ni nadie, porque lo he preguntado y he rebuscado bases de datos y he rebuscado jurisprudencia, nunca he visto que se le apliquen a una pyme. Vale. Pero la ley no dice que las pymes no estén afectas. Ya. Entonces el día de mañana puede cambiar la cosa y te joden. Pero para que la gente esté relajada, oye, yo no aconsejo seguir por ese camino, pero si ya lo has transitado, pues bueno, no tienes por qué tener problemas necesariamente. Vale, entiendo. Vale, en este punto sí que me gustaría hacer un mini disclaimer, porque a veces toco algunos conceptos que le sale la bombilla y la curiosidad de la gente y se pone a bucear en Internet. Cuando escuchen hablar de dirección efectiva, leerán también un concepto que se llama CFC Rules. Y la gente se monta unas fumadas con esto bestiales. Entonces, lo único que voy a decir para que la gente no pierda tiempo googleando innecesariamente y que llegue a conclusiones equívocas, le diré que la aplicación de la sede de dirección efectiva, esto todo son nacionalización de empresas, coger una empresa de fuera y hacerla tributar en España. La aplicación de dirección efectiva o la aplicación de CFC Rules es lo mismo, solo que esto es a nivel de administración, esto es a nivel de propiedad, esto es a nivel de management, esto es a nivel de membership, como lo quieras llamar, ownership. Pero son lo mismo, así que pueden leer sobre ellas de forma entendiéndolas como algo conjunto. Vale. Y después el melón LC ya eso es otro, a whole new shit. Eso ya es Pero otra cosa. lo hemos mencionado creo antes, o sea que al final es como una solución que es más una tirita que otra cosa, porque cuando tú No, quieras... pero eso es Estonia, pero la LLC americana te hablo. Ah, vale, LLC americano. Delaware, Nuevo México, Wyoming, Vale, que vale, se está vale. hablando de eso mucho también. Coméntame. ¿Quieres vivir en España y pagar 0 euros de impuestos? Y bueno, se puede, pero es gris. Vale. Es gris. Entonces, las LLCs, bueno, LLC son Limited Liability Company, compañía de responsabilidad limitada. Eso no es nada exótico para los españoles. Lo mismo que una SL. Es exactamente lo mismo. Entonces, la LLC se puede, la particularidad que tiene es que se puede comportar como SL, pero se puede comportar como autónomo también, con muchísimas comillas. Un autónomo con una careta de empresa. Esto es porque tú puedes elegir, cuando cumples unos requisitos, que se comporte como fiscalmente transparente. Y esto, que puede parecer un término un poco complejo, es muy fácil de entender. No paga nada de impuestos sobre sociedades, pero no porque USA sea un paraíso fiscal, sino porque ese beneficio transparenta, y de ahí su nombre, a la renta personal del socio, que tributará como si fuera un autónomo, exactamente igual. Entonces dirás, coño, ¿qué interés tiene utilizar una LLC si voy a tributarlo como autónomo, que es la peor forma imaginable de tributar? Bueno, porque la parte fiscal de esa transparencia es una parte de la historia, y la otra parte de la historia, por eso decía que era gris, es la privacidad que solo, a 2024, solo Estados Unidos nos puede aportar. Y dije que no era un paraíso fiscal, pero tiene muchas cosas de paraíso fiscal. Y esta privacidad se basa en bastantes cositas, pero digamos que las más relevantes son los registros mercantiles privados. Yo si cojo tu nombre, lo pongo en Google completo, voy a saber qué empresas tienes. Y de las que eres apoderado, y de ahí pago si tengo una cuenta en Empresit, en Infocif o cualquier plataforma de estas, voy a poder acceder a tus cuentas anuales. Eso es un registro mercantil público, como es en casi todo el mundo. En Portugal no entras desde Google, pero pagas ahí también unos eurillos y también te dan la info. Vale, pues en Estados Unidos hay 4 estados muy famosos, Delaware, Wyoming, Nuevo México y Nevada, que tienen registros privados. Esto quiere decir que no se puede acceder a la información que hay en ellos. En los registros mercantiles se recoge la información de los dueños de empresas fundamentalmente, apoderados, administradores, etc. Perdón. Entonces, estos registros, pues como no pueden ser consultados, esas empresas son potencialmente anónimas. Y ese potencial es muy importante. Además, en Wyoming y Nuevo México existe una figura que en España le llamaríamos testaferro a eso, pero sería ilegal. Y allí es el officer o el organizer, que es como una especie de apoderado para la Constitución. Entonces, no solo el registro de mercantiles privados, sino que ni siquiera figuramos, lo cual es interesante. Luego la privacidad se pierde por otros sitios, que la gente escucha esto y ya cree que todo lo que haga por ahí no se va a enterar nadie y comete errores en otros lugares. Y luego la otra gran fuente de privacidad es que
Casi todo el planeta se rige por un sistema de intercambio de información societaria y bancaria que se llama CRS, Common Reporting Standard. Pero Estados Unidos, sus cojones morenos siempre, tienen su CRS que se llama FATCA y que a diferencia del CRS ni es automático ni es bilateral. Los demás países se comprometen a informar a Estados Unidos, pero Estados Unidos solo se compromete a informar en unos determinados casos, que son casi ninguno. Y nunca van a atender, o al menos en mi experiencia y todo lo que he podido poner en común con muchos profesionales del sector, ninguna petición de un funcionario es atendida de información, ni de sociedades, ni a un banco, ni a una empresa americana que tiene un cliente en España, no le van a dar la información. O sea, FATCA no obliga a las entidades estadounidenses a dar información al exterior, salvo que hablemos de una petición de un juez, que también sea delito, como la extradición, básicamente, con lo cual son escenarios muy concretos. Y claro, eso significa que, lo resumo yo con una frase muy rápido, que es circuito dolarizado, circuito privado. Entonces puede haber trazabilidad, si hubo un cambio de euros donde hay visibilidad o un cambio en dólares donde no hay visibilidad, se puede ver ese cambio, pero no se puede saber qué pasó después. Vale. Si directamente todo tu circuito está cerrado y está en dólares, porque ya recibes el pago en dólares y luego gastas en dólares, aunque sea una tarjeta, como lo hace la gente, paga en euros el TPV, pero el pago lo estás haciendo en dólares. Claro. Entonces, tienes privacidad de esa manera. Entonces, claro, la empresa no paga nada en origen porque se paga en la renta del socio. Pero el socio, gracias a que su país no sabe nada, se calla y santas pascuas. Entonces, a ver, no es una estrategia fiscal, es una estrategia de evasión que yo no tengo un conflicto moral, pero que puede traer problemas. Ya entiendo. Si no se tiene cuidado. Vale. Pues aclarado por esa parte lo que es la LLC y no sé si nos dejamos alguna solución más o alternativa más interesante que lo que nos ofrece. A ver, país. podemos, es que es infinita. La respuesta a esa pregunta es infinita. Pero creo que por decir las típicas cosas que la gente descubre de una hostia y dice, ¿por qué no me lo han dicho antes mi gestor o por qué no todo el mundo lo hace? Es que, por ejemplo, digo porque se explica en un minuto y puede ser de cierre así interesante. Una persona con una casa en Barcelona y otra casa más de... Un piso en Barcelona, un poco céntrico para que tenga cierto valor, y una casita de veraneo en Salou, por ejemplo. Probablemente esa persona pague más impuesto del patrimonio que otra, que en lugar de una casa, un piso en Barcelona y una casita en Salou, tiene 1000 casas, tiene, voy a decir una burrada, 200 millones en acciones de lo que quieras, y tiene 300 millones en fondos de inversión, y tiene lo que tú quieras. Pero todo ello está metido dentro de una sociedad que además es considerada empresa familiar. Que no tiene que ser una empresa familiar como la puedes concebir, heredada de tu padre o que vaya a ser heredada por tus hijos. Una family office. No, una empresa familiar, que es un concepto no jurídico, pero todo el gremio le llama empresa familiar, es simplemente una empresa en la cual posees de forma directa un 5 o con tu familiares de primer grado un 20, con lo cual siempre se cumple, en la cual tiene actividad económica, no puede ser puramente patrimonial, que esto es muy sencillo, un holding tiene actividad en el momento en el que su actividad es la gestión de participadas, tienes un empleado a jornada completa, esto se considera medios materiales, es como un requisito para que se entienda que tienes actividad. Es fácil de cumplir, evidentemente. Entonces, 5 o 20% de participación, fácil de cumplir, empleado a jornada completa, fácil de cumplir, y que poseas más del 50% de tus rentas salariales, tu IRPF del trabajo, de esta empresa. Fácil de cumplir. Vale, pues esta empresa, con estos requisitos, se convertirá en empresa familiar y desaparece el impuesto del patrimonio y, con lo que nos estamos hinchando a hacer empresas familiares, impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, con un patrimonio que es un 1% del total, de otro, con el que lo compares, el del 1% paga y el que tiene 100 veces más no paga. Claro. Por eso esto me parecía bueno para concluir. 1, porque se explica corto. 2, porque con muy poco arreglo muchísimo. Sí. Y 3, porque da luz sobre cómo o lo importante que es conocer las soluciones que existen ahí fuera. Y no necesito hacer ni CTA ni nada, porque yo creo que es ya literal. Explicativo en ese sentido. Pues yo creo que nos hemos llevado una completa masterclass de lo que es... Tú me dirás, yo creo que como hablo de esto todos los días, ya no sé... Sí, desde luego a mí, ya te digo, me quería poner en la posición de no saber absolutamente nada para, oye, que las bases pues, fueses tú quien las pusiese y no pajas mentales que vemos por ti. Sí, para asegurarnos de que no traigas creencias antiguas, equivocadas, y además también te pones en el lugar del espectador. Y oye, yo de verdad que he aprendido un montón, así que te agradezco un montón este rato, Alex. Y yo a ti la invitación, tío. Ha sido un placer. Mil y una gracias.